¿Qué tal, amigos? Vamos a iniciar un proyecto más de trazo, un proyecto de trazo vinculado al software de nube de Onshape. Como en otras ocasiones, nosotros estaremos estableciendo una serie de medidas atribuibles al dibujo técnico, en donde de la segunda dimensión, el bosquejado en segunda dimensión, pasaremos de inmediato hacia la tercera dimensión. En este caso, el modelado en tercera dimensión se utiliza también para realizar la extrusión o la impresión o el inyectado de plástico o la fundición en metal de una serie de componentes que forman parte de la industria de la manufactura de automóviles, la manufactura de herramientas y de otro tipo de componentes mecánicos que forman parte de los objetos de la cotidianidad. Aquellos objetos que, pues bueno, nosotros utilizamos a diario. En esta ocasión, al igual que en las ocasiones anteriores, nosotros vamos a utilizar una serie de herramientas que nos posibiliten el poder pasar desde la segunda dimensión, el bosquejado, hacia el modelado en tercera dimensión. En esta ocasión estaremos realizando una pieza mecánica, como les decía hace un instante, que, bueno, tiene una serie de cotas y atribuciones muy particulares, muy específicas, y que en apariencia se pudiese ver compleja esta acción, pero que, pues bueno, ya veremos que tiene un grado no tan complejo para poder realizarse en cualquier instante. Bien, y sin otro particular, pues entonces comenzamos. Pues nos encontramos ya en el entorno de Onshape. Como es usual, al igual que en los demás proyectos, lo primero que nosotros vamos a enfatizar es el que las unidades de espacio de trabajo se encuentren por facilidad en milímetros. Decíamos en otras ocasiones, en otros proyectos, que no necesariamente se deben trazar siempre en estas unidades de medida o unidades de longitud. Podemos utilizar cualquier medida de longitud, pero para efectos prácticos de aprendizaje, pues se hace cómodo también el trazarlos en milímetros, ya que los trazos quedarán incluidos dentro de los espacios de trabajo. Una vez que nosotros ya corroboramos que estamos en milímetros, entonces podremos comenzar nuestro trazado. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Miren, tenemos esta pieza, establecida a nivel de plano. Es una pieza que se ve compleja, que se ve aparatosa, que tiene un montón de medidas y especificaciones para ser construida o para ser consolidada. Esta quedará integrada a manera de una pieza de plástico que se someta a la inyección de plástico, se sometan también a una impresora en tercera dimensión, o se pueda fundir en metal o en aluminio, o se procese mediante torno en algún tipo de material metálico. Bueno, entonces tiene una serie de especificaciones. ¿Por dónde vamos a comenzar nosotros? Se facilitará en esta ocasión que nosotros comencemos por la parte de la izquierda. Lo que observamos en esta parte de la izquierda es un cilindro. Es un cilindro que se proyecta desde la parte frontal hasta la parte posterior. Entonces vamos a comenzar por trazar ese cilindro, cuyas medidas tiene una circunferencia externa de 56 milímetros de diámetro. Aquí la indicación es el símbolo de una O o un cero con una diagonal atravesada, lo que hace indicativo de que se trata del diámetro, 56 milímetros de diámetro externo y 30 milímetros de diámetro interno. Es lo que vamos a comenzar a trazar, y empezaremos el bosquejado en el plano front. Entonces, vamos a marcar el plano front, iniciamos un bosquejo, se está cargando bosquejo y lo iniciamos entonces en el plano front. Ya está establecido en el plano front, nuestro bosquejo o nuestro boceto. Damos un clic en el cubo de la derecha y arriba para que tengamos de frente al plano front. De tal manera que entonces a partir de aquí iniciaremos nosotros el trazado de la circunferencia de la que tiene el mayor diámetro, en este caso de 56 milímetros. Nosotros atribuimos la medida de 56 milímetros y hacemos un enter. Entonces tenemos ya trazada esa circunferencia de 56 milímetros. En esta siguiente instancia, lo que nosotros vamos a hacer es, de acuerdo a las especificaciones, pues bueno, podemos realizar la consolidación de la
circunferencia de diámetro más pequeño, pero quizá nos convenga esperarnos un poco porque hay un corte en la parte media está aquí, un corte de 16 milímetros, y hay una serie de líneas que atraviesan en este segmento, de tal manera que lo vamos a consolidar posteriormente ese trazo. Lo que vamos a hacer es ahora extruir ese componente. La extrusión implica varias medidas. En este caso, esas medidas son las que implican, pues bueno, la primera de 28 milímetros, la que tenemos aquí, 28 milímetros, 16 milímetros en la parte central, lo que abarca la ranura, y otros 28 milímetros de la parte frontal de ese futuro cilindro. 28 más 16 más 28 nos da una medición de 72 centímetros de fondo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es terminar el bosquejo o el sketch. Ahí ya lo terminamos y entonces vamos a proceder a la extrusión de este componente. Recordemos entonces, son 72 milímetros los que vamos a extruir a esta pieza. Ya vamos entonces a la pieza, a la herramienta extruir. Señalamos cuál es la parte que nosotros vamos a extruir y le indicamos que queremos una extrusión simétrica para que se distribuya equitativamente tanto en la parte posterior como en la parte frontal del plano que estamos utilizando. En este caso, el plano front, y suministramos entonces la medida 72 milímetros y hacemos un enter. Para que se aplique esta medida y terminamos entonces la extrusión. Esto es lo que ha quedado entonces de la extrusión que nosotros hemos terminado en este momento. Bien, esta es la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar posteriormente en esta pieza que tenemos aquí? Bueno, tenemos ahora propiamente el cuerpo de esta pieza, que tiene una serie de componentes o estructuras muy particulares, muy específicas. Lo que podemos observar en la parte superior es una línea o unas líneas que atraviesan de manera horizontalizada hacia la derecha y tienen una longitud de 80 milímetros. Es la parte del piso superior de este componente o de esta pieza, que tiene una longitud de 80 milímetros. Procedemos entonces a trazar esa línea de 80 milímetros en la parte superior. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es iniciar un nuevo bosquejo o sketch en el plano front para que se habiliten las herramientas de la segunda dimensión. Llamamos entonces a la herramienta línea, y nosotros vamos a desplegar en este momento una línea que parta específicamente según la observación que se hizo hace un instante de esta pieza, de este componente mecánico, que surja de la parte media. Vean aquí en este segmento, se observa que esta línea parte desde la línea media de esta circunferencia y se proyecta hacia la derecha con una longitud de 80 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de esa línea media. Para eso, hacemos pasar al cursor del ratón por la línea media y se despliega una línea fantasma. Entonces, llegamos hasta el borde superior de la circunferencia que trazamos originalmente. Hacemos un clic y desprendemos una línea completamente horizontal a la cual le vamos a dar una longitud de 80 milímetros. Lo sobreescribimos en el recuadro que está en la parte superior y lo anclamos, le damos un enter. Entonces tenemos ya la medida que está ahí y hacemos un escape para dejar de emitir más líneas. En este momento les puedo decir, pues bueno, lo que está sucediendo es que esta línea sigue siendo azul. Lo que tenemos que hacer es establecer contacto tangencial entre la línea y la circunferencia. Para ello, lo que hice fue activar la herramienta tangente y establecí contacto tangencial. Ahora ya es negra esta línea, ya ha sido reconocida por el sistema de Onshape y entonces podemos continuar con los trazos. Veamos entonces cuáles son las especificaciones de nuestra pieza, que se ve en apariencia compleja, pero que ya veremos en el transcurso del desarrollo de este proyecto de trazo, pues bueno, no es tan complejo. Bien, lo que observamos en la parte superior, después de que termina esta línea horizontal de 80 milímetros,
es una curva hacia la parte superior cuyo radio es 8 y abarca desde la línea hasta el inicio de la nueva línea en la parte superior, un radio 8. Entonces nosotros vamos a hacer el escalón y posteriormente haremos la curvatura de este segmento. De manera inicial, entonces lo vamos a trazar como un escalón a 90 grados, también con la misma medida, 8 milímetros, 8 milímetros de longitud. Entonces lo que hacemos en consecuencia en nuestro trazo de Onshape es activar nuevamente a la línea y partimos de donde nos habíamos quedado hace un instante y entonces anclamos una línea a la cual le atribuimos una medida de 8 milímetros y hacemos un Enter y hacemos un Escape. Ya ha quedado anclada esa línea de 8 milímetros hacia la parte superior. Les decía, nosotros lo hacemos originalmente como un escalón y posteriormente procederemos a el trazado de la curva, ya sea con la herramienta de curva o con la herramienta de fillet en la tercera dimensión. Bien, vamos a ver cuáles son los otros requerimientos de acuerdo al bosquejo o el croquis, el plano original de este segmento. Tenemos una línea que se desprende después de este escalón hacia el extremo derecho de nuestra pieza, que mide una longitud de 48 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer nosotros será establecer el trazado de esta otra recta. Activamos nuevamente línea recta y partimos de donde nos habíamos quedado, hacemos nuevamente la ejecución de una línea horizontal y atribuimos el valor de los 48 milímetros. Corroboramos la medida, no hay ningún problema. Tenemos el plano base. Sí, efectivamente son 48 milímetros los que tenemos que desplegar de esa línea recta. Atribuimos los 48 milímetros, hacemos un Enter, se ancla esa medida, hacemos un Escape para dejar de realizar otras líneas. Tenemos ya entonces el perfil superior de este componente pues ya trazado. Veamos qué es lo que nos está solicitando el bosquejo base. Ahora dice que vayamos hacia la parte de abajo, trazando una línea vertical que sale del extremo de la última línea que acabamos de trazar con una longitud de 40 milímetros. Entonces lo que hacemos es proceder al trazado de esos 40 milímetros. Ahora activamos nuevamente línea y esta línea va a ser vertical. Nos debemos asegurar que sea completamente vertical. Hacemos un Enter, suministramos los 40 milímetros, sobreescribimos aquello que se encuentra ubicado en el rectángulo. Ya alimentamos los 40 milímetros, hacemos un Enter, luego hacemos un Escape y ha quedado anclado entonces este componente de 40 milímetros. Seguimos realizando el trazo de este bosquejo y ahora dice que regresemos hacia la izquierda nuevamente con una línea nuevamente horizontal de 28 milímetros. Vamos paso a paso por el trazado de estos componentes. Entonces, pues bueno, lo que hacemos será retroceder a la izquierda con un trazado de ahora 28 milímetros. Entonces, hacemos el trazado hacia la parte de la izquierda, sobreescribimos lo que está en el rectángulo, los 28 milímetros, damos un Enter y hacemos un Escape. Ha quedado trazado entonces este componente de 28 milímetros. Vamos a ver qué más nos está solicitando. Vean, en la parte, ahora nos solicita ir hacia la parte superior y nos está solicitando un trazado recto de 8 milímetros más una curva con un radio 8, serían otros 8 milímetros. Entonces, como lo vamos a establecer originalmente a manera de escalón y posteriormente procedemos a darle la curvatura, si sumamos los 8 primeros milímetros más los 8 milímetros de la curvatura, sería un total de 16 milímetros, de tal manera que vamos a hacer una línea recta hacia arriba, vertical, de 16 milímetros. Procedemos entonces a este trazado hacia la parte superior, activamos nuevamente línea recta y vamos a hacer un trazado vertical hacia la parte superior, pero ahora de 16 milímetros. Suministramos el dato correcto y hacemos un Enter, luego hacemos un Escape. Tenemos entonces ya los 16 milímetros. Los primeros 8 son rectos y los otros 8 de la parte superior, para completar los 16, son una curva, pero tenemos que trazar originalmente los 16 milímetros. Vamos a ver qué otro requerimiento nos
está solicitando este bosquejo. Ahora nos está solicitando un trazo nuevamente hacia la izquierda de 56 milímetros. Procedemos entonces a hacer ese trazo horizontal hacia la izquierda de 56 milímetros. Vuelvo a activar la herramienta línea recta y vamos hacia la izquierda nuevamente. Nos está solicitando, ahí damos clic, suministramos, sobreescribimos el dato que se encuentra en el rectángulo y suministramos los 56 milímetros, hacemos un enter y tenemos ya entonces trazados los 56 milímetros. Hago escape para dejar de realizar la línea. Estamos realizando ya todo el perfil de la figura que nos está solicitando para posteriormente proceder a la extrusión. Luego nos está solicitando nuevamente hacia la parte de abajo, nos está solicitando, aquí está la medida, desde el borde superior hasta la esquina inferior, un total de 40 milímetros, pero ahora hacia abajo de manera vertical. Entonces procedemos a hacer el trazado vertical hacia abajo de 40 milímetros. Lo que hacemos entonces es activar nuevamente en línea recta, vamos hacia abajo, trazamos esa línea, sobreescribimos el dato que se encuentra en el rectángulo, que son 40 milímetros, hacemos un enter y damos un escape. Está trazado ya entonces hacia la parte de abajo, 46 milímetros, que son los que está solicitando el bosquejo o el plano base. Vuelvo a hacer la referencia de dónde se encuentra esta indicación, está aquí. Posteriormente, según el bosquejo que tenemos aquí, nos está solicitando pues unirnos nuevamente hacia la parte del cilindro. No especifica medida, pero dice aquí lo que estamos observando en este punto donde estoy dando círculos con el cursor, que simplemente se une al extremo de ese cilindro que acabamos de extruir de manera original. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, volver a habilitar la línea recta y entonces unir esta línea de manera horizontal con las inmediaciones de la línea recta que se encuentra aquí y hago un escape. Pero bueno, todo este trazado, toda esta ejecución se encuentra todavía blanco. Recuerden que cuando nosotros cerramos un segmento como a manera de ciclo, pues entonces se sombrea ese componente, no se ha sombrado. ¿Qué es lo que le falta? Pues inminentemente cerrar el ciclo, cerrar el componente. Lo que vamos a hacer entonces en la parte media es dar un clic en la parte superior y un clic en la parte inferior, para cerrar este componente. Escape, pero bueno, en mi caso yo no cerré, no llegué la línea anterior hasta el centro, entonces me voy a retroceder un poquito, vuelvo a señalar este componente y lo cierro hasta la parte media. Entonces aquí se encuentra ya trazado, hago un enter, vuelvo a trazar o a llamarla a la línea recta, vuelvo a trazar la ejecución de esa línea recta hasta la línea de abajo y entonces ya se ha comunicado todo ese componente y bueno, no se cerró, algo sucedió ahí, vuelvo a llamar a la línea, doy clic en la parte superior, ya se establece la línea y la llego hasta la parte inferior. Ahora sí hago un escape, ahora sí se ha sombreado toda esa parte que yo acabo de trazar, se encuentra ya, si yo lo llevo a una perspectiva de relieve, entonces eso es lo que yo tengo trazado hasta el momento. Lo que puedo hacer ya a partir de este momento es terminar ese segundo bosquejo o sketch, lo termino para proceder a hacer lo mismo que hice con el cilindro original, proceder a su extrusión. Para ello, pues bueno, vamos entonces a decidir cuál es la medida específica, que me está requiriendo. Y entonces, si utilizamos un elemento de suma, diríamos que para poder entender cuál es el ancho de esta extrusión, tenemos que sumar estos primeros 16 milímetros más los 16 milímetros de la ranura más los 16 milímetros que se encuentran en la parte frontal. Estos 16 más 16 más 16 suman 48 milímetros. Entonces, la extrusión tendrá que hacerse de 48 milímetros, que es el total del ancho del componente que nosotros estamos utilizando en este momento.
de tal manera que voy a activar la herramienta extruir. Ya marqué la herramienta extruir, indico qué es lo que yo voy a extruir, le indico también que esta extrusión la realice de manera simétrica y suministro la medida que son los 48 milímetros de espesor y le doy aceptar. Y le doy aceptar. En este momento entonces ya tengo el trazado de ese componente. De ese componente les he dicho en otras ocasiones, amigos, que pues bueno, nuestra figura ya se parece cada vez más a la que nos están solicitando en la figura base. Lo que tenemos en consecuencia ahora son estas curvaturas. Tenemos tres curvas, una en la parte superior y las dos en la parte inferior con un radio 8. Entonces lo que vamos a proceder a hacer a través de un filete es establecer el trazado. Aquí se me aperturó otro software, ya lo estoy cerrando. Realizar la práctica de las curvaturas en la parte superior. Para ello, entonces, voy a llamar a la herramienta fillet o filete. Suministro la medida de 8, en este caso ya la tenía, solo lo vuelvo a hacer para que se note cómo lo estamos ejecutando nosotros. Entonces ya tengo la primera de las curvaturas, es una curvatura con un radio 8. Lo mismo haré en la parte inferior de la figura que acabo de extruir. Vuelvo a llamar a la herramienta fillet o filete. Ya se cargó de manera predefinida o predeterminada los 8 milímetros, así que nada más indico cuál es la línea en la cual necesito que se anclen esa curvatura de 8 milímetros, y ya tengo entonces en forma de curva ese otro componente. Posteriormente vuelvo a marcar, lo pude haber hecho de un solo movimiento, pero bueno, esta es una actividad de aprendizaje de tal manera que lo estoy haciendo paso a paso. Vuelvo a señalar la esquina donde quiero que se haga una curva y le doy a aceptar. De esta manera, entonces, yo ya he consolidado el trazo de la figura con las especificaciones que me está solicitando la figura base. Este es ya el componente que he trazado. ¿Qué más tiene la figura que yo estoy desarrollando o diseñando? Voy a dar un vistazo nuevamente a mi plano base para definirlo. Veamos entonces, es tiempo ahora de establecer la ranura que tenemos en la parte media, que divide en dos segmentos, el segmento frontal y el segmento posterior a el cilindro que originalmente nosotros extruimos. Entonces lo que vamos a hacer es establecer esta ranura que tiene un ancho de 16 milímetros de espesor. Entonces procedo a ejecutar ese otro movimiento. Para esto, entonces, voy a utilizar el plano, no el plano front, voy a utilizar el plano top. Ahora en el plano top es el que me voy a basar para ejecutar ese otro movimiento. Una vez que yo ya estoy ubicado en el plano top, lo que voy a hacer es ejecutar un sketch en esta área que acabo de señalar de amarillo e inicio un nuevo bosquejo o sketch. Se activan de inmediato las herramientas de la segunda dimensión y voy a llamar en este caso a un rectángulo de punto central. Para acto seguido, pues bueno, apoyarme en este punto central que está aquí, que es el centro de este componente de trazo, el centro de todos los planos del cual me voy a referir, y entonces despliego este rectángulo que está aquí. Vean cómo hacia la derecha tiene un límite, pero hacia el exterior se puede salir, no importa, lo anclo en un momento específico. Vean cómo tengo una saliente acá. Esta no afecta en nada. Lo que debemos nosotros observar es que estén adecuadamente trazados la longitud de aquí hacia acá y el ancho de esta ranura. Dijimos que el ancho de la ranura era de 16, de tal manera que nosotros vamos a proceder a adjudicarle esta medida a la ranura. La voy a hacer hacia la parte izquierda para que no estorbe en la parte de la derecha. Aquí me lo sacó como ángulo, me lo definió como ángulo. Voy a retroceder. Entonces, en consecuencia, yo lo haré hacia
lo voy a volver a aparecer, ahí está. Lo haré hacia la derecha el componente del trazado de la dimensión. Ahora sí, me ubico en la línea de la derecha y emito este componente de 16 milímetros de ancho. Ahí está ya trazado. Tengo trazado la circunferencia en la parte del centro porque emití un rectángulo de punto central. Entonces, pues bueno, ya está establecido. Pero ¿de qué longitud es esta ranura o este rectángulo? ¿Qué pistas me está dando la figura base? La única pista que me da esa figura base es que del centro de las circunferencias que tracé originalmente hacia el extremo derecho del rectángulo hay una medida de 28 milímetros. Aquí está esta medida de 28 milímetros, de tal manera que procedo a trazar esa medida de 28 milímetros. Doy esa longitud de 28 milímetros. Para ello, entonces, debo tener activada la herramienta dimensión. Así es, la tengo activada. ¿Y cómo doy esa longitud? Doy un toque en el centro de todos los planos y un toque en esta línea y puedo emitirla hacia arriba. Entonces, doy un clic, después edito con los 28 milímetros que me está solicitando el sistema y queda consolidada esa especificación de 28 milímetros. Ratifico medidas, entonces tengo los 28 milímetros aquí y ya está ejecutada los 16 milímetros del ancho de esta ranura. Lo que voy a hacer entonces ahora es extruir, pero para eliminar toda esa parte que en este momento está marcada de azul, de tal manera que... ¿Y por qué está marcada de azul? Quizá porque no le di una medida hacia la parte de la izquierda y hacia la parte de abajo, pero no importa, puedo terminar este bosquejo de esa manera, de tal manera que termino el bosquejo o sketch. Enseguida lo que hago es llamar a la herramienta extruir, pero ahora voy a extruir para eliminar. Voy a extruir para eliminar este segmento, todo este segmento y este otro segmento, extruir para eliminar todo ese segmento completito. Y le voy a marcar aquí en este triangulito para decirle que lo haga a través de todo el sistema. Extruir para eliminar a través de todo el sistema. Y entonces lo que yo hice fue extruir para eliminar. Tengo ya entonces ese componente o ese elemento extruido. Vean, ya está la ranura consolidada. Yo extruí para eliminar ese segmento de rectángulo y está completamente eliminado ese otro segmento de la parte media de mi componente o de mi bosquejo base. Lo que voy a hacer en siguiente instancia es, pues bueno, ahora sí proceder a la ranura que está en la parte del centro. No la ejecuté antes porque tenía que hacer este movimiento de extracción de este componente y entonces, o eliminación de ese componente, entonces era necesario hacerlo de esa manera. Entonces me voy de nuevo al plano front. Voy a ejecutar de nueva cuenta un componente en el plano front, o en esta circunferencia voy a iniciar un nuevo bosquejo. Para el trazado de esa circunferencia que les dije hace un instante. La circunferencia cuyo radio interno es de 30 milímetros. Entonces lo que hago es proceder a trazar la circunferencia de punto central con un radio de 30 milímetros. Ahí está entonces los 30 milímetros, los suministro los 30 milímetros, hago un enter y se ha consolidado entonces esa circunferencia de 30 milímetros. Ahí mismo, sin terminar el sketch, incluso puedo marcar a la herramienta o llamar a la herramienta extrusión, y el sistema me entiende que yo quiero extruir aquello que acabo de trazar. Pero de nueva cuenta voy a extruir para eliminar a través de todo el sistema ese componente, ya que se ejecuta. Entonces doy por terminado el sketch y ya tengo la perforación ejecutada en ese segmento. Estas son las especificaciones ya que me está solicitando la pieza original. Bien, vamos a ver qué otro
requerimiento me está solicitando. Ahí está, ya casi la he terminado. Lo que yo observo en este instante es que me falta el trazado de una parte, un segmento cilíndrico que se encuentra sobre este segmento, cuyo radio externo es de 32 milímetros, un radio interno de 16 milímetros y una altura de 40 milímetros. Entonces 32, 16 y 40 milímetros lo comenzaré a trazar entonces en el sistema. Para ello, si ese componente se encuentra en este segmento, me será útil entonces el plano, me será útil en este momento el plano top. Me será útil el plano top. Ahí está el plano top. Voy a iniciar un nuevo bosquejo o sketch en el recuadro que acabo de marcar de amarillo. Con un clic marqué de amarillo ese recuadro y le digo al sistema que yo necesito un bosquejo o sketch. Bien, entonces marco que necesito un círculo de punto central. ¿Y cómo saber en dónde se encuentra el centro de esta circunferencia? Si yo paso sobre los bordes de esta circunferencia, pues me marcará mediante un recuadro en la parte del centro, que se combina con la parte del centro, un eje vertical y un eje horizontal como líneas fantasmas, y ahí es donde yo voy a dar clic. Es el indicio de que yo me encuentro en la parte del centro de ese recuadro. Entonces vuelvo a hacer un clic para que ahí viva esa circunferencia, y solamente en el recuadro de arriba, en el rectángulo de arriba, sobreescribo la cota o medida externa, y hago un enter. Se encuentra viviendo ya esa circunferencia de 36 milímetros, perdón, es 32 milímetros, 32 y 16. Entonces vamos a hacer un ajuste a la medida. Me vuelvo a ajustar a esta medida, pero yo no desactivé la ejecución de circunferencias. Ahora sí, entonces hago un doble clic sobre ese componente y suministro los 32 milímetros correspondientes y vuelvo a hacer un enter. Ya tengo entonces establecida la circunferencia externa con una medida de 32 milímetros. Lo que voy a proceder a hacer en este momento es entonces trazar la circunferencia más pequeña, que es de 16 milímetros. Es la mitad de la longitud o del diámetro. Vuelvo a hacer un clic en este punto central, doy un clic hacia afuera y suministro los 16 milímetros. Sobrescribo lo que está en el rectángulo y hago un enter. Entonces tengo ya la circunferencia de 32 y la circunferencia de 16 milímetros. Ahí mismo, sin terminar el bosquejo o el sketch, llamo yo a el componente de extrusión. Se va a extruir entre las dos circunferencias, no la parte del centro, esa parte es hueca, y entonces suministro la medida correspondiente, que es de 40 milímetros. Puedo ratificar la medida antes de proceder. La ratifico. Aquí está la medida de 40 milímetros. Está ratificada esa medida. Entonces, ya que está ratificada, he hecho un vistazo. Veo que está bien el trazo, estoy satisfecho con ese trazo, y entonces tengo ya el cilindro que me está solicitando el proyecto base, ¿verdad? Esta hueca por la parte del centro hasta el piso del recuadro que está en la parte de abajo. ¿Qué me resta? Por trazar en esta pieza que tengo referida con muchas cotas en la parte de abajo? Pues es un triángulo en la parte central, que toca el cilindro y que toca la base de la pieza que acabo de ejecutar. Para ello, entonces, procederé a realizar esta línea inclinada de la siguiente manera. Lo que debo hacer entonces es iniciar un bosquejo o sketch en el plano front. Voy a el plano front, inicio un bosquejo o sketch en este plano front. Inicio un nuevo bosquejo en ese plano front. Ya se inició ese bosquejo o sketch en el plano front. Para facilitar la visualización de lo que voy a hacer, entonces lo que hago es una vista de perfil.
Y voy a llamar en este momento a una herramienta que dice utilizar. De acuerdo a el Windows que ustedes tienen, pues se traducirá de diferente manera. En mi caso se traduce como utilizar. Este es el icono referente. Aquí está. La voy a activar. Utilizar. Entonces me voy a ubicar en la parte media. Solamente este es el equivalente en la albañilería de tender hilo, ¿verdad? Tender un hilo que me va a servir como guía. Entonces voy a tender hilo. Yo necesito que unas líneas guía que me digan en dónde está el centro del centro de todo el componente para comenzar a trazar esa línea original y que de alguna manera desde ahí se ancle. Entonces hago un clic y se acaba de tender hilo, se acaba de tender una línea guía. Posteriormente, pues esa línea guía también se requiere en la parte superior de mi componente. Entonces doy un clic en donde me quedé y un clic en la línea de ese cilindro. Entonces, pues ya está trazada. Proyecté ese hilo tanto en el cilindro como en el piso que me van a servir como guía para poder anclar los trazos que yo necesito de la línea inclinada que va a formar parte de ese triángulo. Entonces le doy clic al plano front, lo voy a acomodar para que sea visible a ustedes y ahora lo que haré será llamar a la herramienta línea para iniciar el trazo de ese triángulo. No me proporciona datos de exactamente cuál es el grado de inclinación de esa línea, solamente lo que se aprecia aquí en la figura es que llega hasta el ras de la parte superior del cilindro y al piso. La única referencia es que desde la ranura hasta la base de esta línea inclinada o de este triángulo deberé tener una distancia de 20 milímetros. Eso es lo que va a definir en realidad el ángulo de inclinación de este componente, de tal manera que lo que hago es partir de algún punto en particular, y llegar hasta quizá la parte superior de ese componente y yo ya tengo establecido esta línea, pero me quedó muy afuera. Voy a retroceder un poco. Ahora vuelvo a activar línea y entonces la voy a anclar desde algún punto en particular, desde aquí, y la voy a anclar, que será por acá, por aquí, y doy un escape. Quedó entonces anclado ese componente, véanlo ustedes, ya está ahí, pero pues yo en realidad no sé si tiene las especificaciones de la distancia. Solamente el único referente que tengo es que de esta línea hacia este punto debe existir una distancia de 20 milímetros de acuerdo al plano base. Lo ratifico esa medida. Entonces aquí está la medida de 20 milímetros para poder ejecutar ese trazo. Bien, entonces lo que debo hacer será en este momento dar clic. Voy a hacer, ahora voy a utilizar el plano top. Doy un clic en el plano top o en la vista top y llamo a la herramienta dimensión. Doy un clic en la línea y un clic en el punto donde está la base, la línea y el punto donde está la base de la circunferencia. Aquí vuelvo a hacerlo. Clic y clic. Y entonces no se ejecuta. Voy a utilizar entonces el plano o la vista front para tratar de ejecutar esa medida. Voy a dar entonces clic en este punto y clic en este otro punto y tengo ya la medida entonces de 23 milímetros. Suministro los 20 milímetros y hago un enter y se reubica. Ahora ya la distancia que hay desde aquí hasta aquí, di clic si estoy en la vista del plano front, di clic aquí y di clic en el otro punto, la base del triángulo, y entonces ya tengo especificado ese segmento, ¿verdad? Bueno, aquí está ya el trazado. Lo que tengo está ya establecido. Sin embargo, pues bueno, esta línea inclinada todavía es de color azul.
Si yo hago un movimiento aquí en este punto, pues esta línea incluso se pudiera llegar a mover, no quedó específicamente anclada. Lo que yo tengo que hacer para anclarla es específicamente utilizar la herramienta coincidente para hacer coincidir esos puntos, y doy un clic sobre la línea o un clic sobre este punto y un clic sobre la circunferencia, y entonces, bueno, aquí me generó un error, di un doble clic. Yo di un doble clic, ahí está. Me voy a regresar un poco en el tiempo. Me voy a regresar un poquito en el tiempo. Vuelvo a dar plano front. Vamos a ejecutar de nuevo esta medida. Entonces tengo aquí activada de nuevo la herramienta dimensión. Doy un clic en este punto y un clic en este otro punto. Ahí está. Tengo originalmente 23 milímetros. Corrijo a 20 milímetros y hago un enter. Entonces ya se ha corregido la distancia desde la ranura hasta la base de este componente. Entonces les decía, pues bueno, esta línea no ha dejado de ser azul porque todavía no se hace coincidir exactamente con el punto de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es activar de nuevo la línea coincidente. Doy un clic sobre el punto y un clic sobre la línea, y entonces se ha hecho coincidir. Ya la línea es de color negro. Di un clic en el punto, luego un clic sobre la línea para que esta línea coincidiera con la altura máxima de este componente. Pero ya terminé, no necesariamente, me falta hacer algo. Vean que apenas se tocarían tanto el triángulo como el cilindro se tocarían, necesitan interactuar de tal manera que, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a ampliar más mi campo de visión. Ahí está. Lo que voy a hacer es hacer un rectángulo extra, algunos trazos extras para que el triángulo quede incursionado, quede en el interior del cilindro. Para esa ejecución, entonces lo que hago yo es, y no me genere error, ¿verdad? Entonces lo que hago es llamar de nuevo a la herramienta línea y trazo una línea que parta de este borde, más o menos que incursione hacia el interior del cilindro. Hago un clic nuevamente ahí. Hago que descienda de manera vertical hasta donde, hasta este punto. Entonces, pero de manera vertical. Entonces lo que hago es pasar por este puntito el cursor del ratón y se despliega una línea fantasma que me indica hasta dónde debo llegar, y es vertical la línea. Entonces doy clic y entonces ha coincidido. Hago ahora un escape. Posteriormente, si cierro este componente aquí, lo llevo desde esta línea hasta esta otra línea, y entonces hago un enter, y este componente ha quedado trazado de esa manera. Y vean que esta línea hice una pequeña proyección de ese triángulo hacia el interior para que queden ensamblados, tanto el triángulo como el cilindro, y este segmento, esta esquina del componente queden integrados, queden ensamblados de la mejor manera. Bien, entonces ahora sí estamos en condiciones de poder terminar el bosquejo o el sketch. Ya se terminó el bosquejo o el sketch. Estaremos entonces en posibilidades de poder realizar la extrusión de este triángulo. De tal suerte que vamos a revisar la longitud o el espesor de este triángulo, y coincide con 10 milímetros de manera simétrica. Entonces, pues bueno, este ya es el último trazo que corresponde a esta figura, que parecía muy compleja, pero ya vieron que no es tan complejo. Entonces llamo a la herramienta extruir. Estoy llamando ya a la herramienta extruir. Le indico cuál es el componente que deseo extruir y suministro los 10 milímetros, y le digo al sistema que lo necesito extruido de manera simétrica. Echo un vistazo, estoy satisfecho con el resultado, y entonces termino el bosquejo o el sketch. Esta es entonces ya la pieza consolidada, la pieza terminada, con todas las especificaciones. Que resta, pues quizá terminar o ocultar los planos, como hemos hecho en algunos otros proyectos de trazo. Ya tenemos ahí ocultos prácticamente todos
los elementos de trazo, y ahí está ya esta pieza que parecía de primera instancia una estructura muy compleja, la tenemos consolidada en su totalidad. ¿Qué podemos hacer a partir de ahorita? Quizá otorgar una apariencia diferente. Ya saben, hacemos clic en parte 1, le decimos editar apariencia, y a partir de aquí le podemos nosotros cambiar cambiar a nuestro antojo el aspecto a esta pieza o a esta refacción. Tenemos entonces ya ahí el color preestablecido. Le voy a dejar así un color verdecito, y tenemos ya entonces la pieza terminada, la pieza consolidada. Esta es entonces ya la culminación de este proyecto de trazo. Eso es todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima.